Voy a compartir la pantalla, ahí tengo, y vamos a hablar sobre el tema de hoy día. ¿Cómo se hace un proceso investigativo? O sea, ¿cómo se construye el proceso investigativo? Por cierto, ya hablamos que el proceso investigativo parte como digamos, las motivaciones normalmente son la curiosidad. Y también, junto con la motivación de la curiosidad, uno puede distinguir dos cosas, que son dos grandes razones por las cuales hacer un proceso indagativo. La primera es para aumentar el conocimiento, o sea, la curiosidad que se orienta hacia el aumento del conocimiento, que es lo que nosotros normalmente conocemos como la investigación, lo que se denomina la investigación clásica. O sea, ¿por qué yo hago un proceso investigativo? Bueno, porque quiero aumentar el conocimiento respecto de un tema en particular o de un ámbito en particular. Y la otra razón, que también es muy importante, es para resolver un problema. Hay procesos investigativos que se encaminan hacia allá. Normalmente esto está vinculado con la tecnología. O sea, este tipo de procesos indagativos está muy desarrollado o se fue desarrollando como una necesidad de resolver cuestiones que tienen que ver con la tecnología, que por cierto tienen una base en la ciencia. Pero también uno lo puede encontrar en otros ámbitos, como el ámbito de las ciencias sociales también. Y ahí hay una técnica que la vamos a revisar después en detalle, que es la investigación-acción. Y además, esto tiene mucho que, y en educación en particular, la investigación que está orientada a resolver un problema, que se denomina investigación aplicada, se utiliza o se está utilizando mucho para resolver pequeños problemas en el ámbito escolar con sectores del aprendizaje. Por ejemplo, uno puede preguntarse por qué los niños no están aprendiendo las ecuaciones de primer grado. ¿Por qué el rendimiento escolar en ecuaciones de primer grado no está resultando? Entonces ahí uno entra en una fase de diagnóstico, levanta evidencia y establece un problema, digamos, digamos, formula una hipótesis y aplica, por ejemplo, un diseño curricular. Y después lo evalúa y en función de esa evaluación se obtienen conclusiones y se genera algún nivel de conocimiento, pero en la lógica de resolver un problema. En la lógica ¿cómo se llama?, de aumentar el conocimiento, no necesariamente tiene digamos, es solamente el conocimiento por el conocimiento. Bueno, dicho lo anterior, en todo caso, para que se trate de una o de otro procedimiento, las etapas de un proceso de construcción indagativo más o menos son las mismas y vamos a tratar de comprimirla en esta sesión. Lo primero, podemos dividir tres etapas. Lo primero es el planteamiento del proceso, después la aplicación y después el cierre. Y como acá está, como está acá, digamos, las acciones vinculadas a la primera etapa son las que están aquí definidas. Todas estas acciones son muy importantes. No necesariamente hay una secuencia como aquí se presenta. Por ejemplo, aquí dice que primero la pregunta, después definición de problemas, después el objetivo, después el marco teórico. Esto no necesariamente es así de lineal. Algunas veces, uno lo primero que hace cuando quiere entrar a una situación problemática es revisar, hacer o construir o empezar a construir un marco teórico referencial, con la revisión de los estudios, la revisión de las investigaciones, la revisión del conocimiento respecto de algún tema en particular. Y a partir de esa revisión pueden surgir las preguntas. Uno puede pensar, por ejemplo, en los factores que influyen en el aprendizaje de los niños en las ecuaciones, en matemáticas. Entonces uno puede indagar, buscar en revistas especializadas, revistas académicas, por cierto, en literatura especializada, en investigaciones anteriores respecto del tema, y ahí uno puede ir adentrándose en el tema a través del estudio de lo que se conoce, y a partir de eso generar preguntas. O puede ser al revés. Uno puede generar preguntas, ¿no es cierto? Definir problemas,
plantear objetivos y después construir marco teórico. Digamos, esto, como les digo, esto no es una cosa lineal y tampoco es secuencial, porque uno puede pasar de una acción a otra y se van haciendo complementarias. Pero como sea, estas 4 acciones están dentro de lo que podríamos denominar el planteamiento del proyecto de investigación. Eh, Ahora, por cierto, cada una de estas preguntas tiene mucha importancia. De hecho, la definición de las preguntas, cuando están bien formuladas y apuntan digamos, están bien perfilados, ayuda muchísimo a todo el resto, ayuda mucho. Cuando hacemos buenas preguntas, el salto desde las preguntas a la formulación de objetivos es muy evidente. Digamos, no evidente, sino que es como lineal, es como se puede hacer, caen solo los objetivos. Respecto y lo mismo pasa con el problema, la definición del problema de investigación. Uno puede formular muchas preguntas, y a partir de la formulación de todas esas preguntas puede encontrar una que sea como una pregunta global, y esa pregunta global puede dar pie a la definición del problema de la investigación. Vamos a hablar un poco de esto más enseguida. Después tenemos, bueno, en particular respecto a los objetivos, nos vamos a dedicar a una clase completa, porque esta parte es muy relevante, la definición de objetivos, y durante todo el semestre en realidad vamos a estar definiendo objetivos de investigación. Después viene la parte de la aplicación. Una vez que yo tengo todo esto, salto desde el planteamiento a la aplicación. Y este salto, el tipo de aplicación, o en este salto yo tengo que hacer algunas definiciones. Por ejemplo, la definición del método. Eh, yo puedo tener un planteamiento, ¿no es cierto?, a través de todas estas acciones, y puedo definir que lo que voy a hacer para responder a las preguntas y para satisfacer a los objetivos es un proceso indagativo cuantitativo, o es un proceso indagativo cualitativo, o es una mezcla de los dos. Esa es una definición metodológica. Y es lo que se llama en lo que se llama en los proyectos de investigación, es la definición del marco metodológico. ¿Cómo voy a hacer yo para recoger la información que me permita acercarme a responder las preguntas y cumplir con los objetivos de la investigación? Y en ese marco metodológico, además, junto con el marco metodológico, o a continuación de la decisión del marco metodológico, se definen las técnicas y los instrumentos. Eh, entonces, yo tengo mis objetivos, defino, por ejemplo, que voy a hacer una investigación cualitativa. Entonces después decido cuál de las técnicas de recogida de información voy a ocupar. Por ejemplo, podría ser una entrevista en profundidad, una entrevista grupal, un grupo focal, voy a hacer una investigación historiográfica, voy a hacer un análisis documental, voy a hacer una observación participante, o puede ser también una investigación-acción. Hay por lo menos siete formas diferentes de para recoger información en el marco de un método cualitativo. Ahora, ¿cuál escoger? Bueno, depende en parte también del tipo de pregunta que se esté planteando y del objetivo de la investigación. Luego de que yo tengo definido el método y los instrumentos, lo que viene a continuación es el trabajo de campo. ¿Y qué significa el trabajo de campo? Recoger la información, o hacer la entrevista, o hacer la observación participante, o lo que sea que haya definido. Aplicar la encuesta, por ejemplo, si estamos en el método cuantitativo. Y una vez que ya hemos hecho todo, viene el cierre del proceso. Y el cierre del proceso son análisis de toda la información recogida, y el análisis, en el análisis, por cierto, se aplican técnicas de análisis. En el particular, en el método cuantitativo, lo que se hace normalmente es un análisis estadístico, aplicando toda la estadística descriptiva que tengamos a la mano y que sea pertinente de hacer. O sea,
desde tablas de frecuencia con gráficos, análisis multivariado, no sé, estudio de correlaciones, análisis factoriales, lo que ustedes quieran. Y también, una vez que se hacen los respectivos análisis, se interpreta, se obtienen las conclusiones del estudio que deben estar vinculadas a las preguntas y a los objetivos. O sea, en esta parte de acá y en particular en las conclusiones, uno hace el cierre del proceso. Este cierre se abre con las preguntas y se cierra con respuestas a esas preguntas. Y eso se obtiene en las conclusiones. Y ahí le damos el cierre a nuestro proyecto a nuestro trabajo de investigación. Ahora, en lo que se refiere a las preguntas, puede haber varias preguntas. Aquí, por lo menos en este mono, hay 5 preguntas. eh, que- y dentro de todas esas se puede reconocer aquella que podemos calificar como la pregunta principal. Entonces, preguntas secundarias, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿cómo se construye las preguntas principales y las preguntas secundarias? Es un proceso que no tiene una forma única, pero a mi juicio lo que uno puede hacer normalmente es plantear todas las preguntas que a uno le surjan, todas las preguntas posibles, y después uno las puede ir agrupando, las puede ir, puede encontrar elementos de agrupación, dimensiones, categorías y qué sé yo, y de repente encontrar una gran pregunta que la abarque a todas. Yo creo que esa es la mejor forma de hacer este trabajo. Entonces, lo que se refiere a la pregunta principal, ¿no es cierto? Vamos a ver ejemplos de esto enseguida. En lo que se refiere a la pregunta principal, esta pregunta principal debe estar vinculada o debe definir mi problema de investigación y define el objetivo general del proyecto de investigación. O sea, aquí tengo una línea de pregunta principal, problema de investigación y objetivo general. Y luego las preguntas que yo defino como preguntas secundarias o agregación de preguntas secundarias deben estar vinculadas con los objetivos específicos del proyecto de investigación. Entonces, las preguntas, como ustedes pueden ver acá, son muy relevantes porque desatan la instalación de estos que son los objetivos, que son muy importantes. Pues los objetivos son los que me indican cómo, digamos, la estrategia que voy a desarrollar para completar mi proceso indagativo. Ahora, digamos, esto es como el guión de una investigación que está más o menos vinculado con un informe. Yo lo quise poner de esta manera pensando en un informe, pero son como las partes esenciales, es como el esqueleto, la columna vertebral de todo proceso investigativo, en términos de declaración. Y todas estas partes del guión o de la columna vertebral, por cierto, que tienen que ser completamente coherentes entre ellas, ¿no? Tiene que ser como todo o sea, tiene que haber un hilo conductor, desde el inicio hasta el final. Entonces, bueno, acá tenemos el título, que uno puede poner un título que sea atractivo y que más o menos cuando uno ve el título del proyecto puede distinguir las partes del proyecto. Preguntas de investigación y una hipótesis. Ya vamos a hablar de qué se trata la hipótesis. Objetivos, el diseño metodológico y análisis y conclusiones. Todas estas partes tienen su desarrollo. El título, aunque parezca pedestre, el título a mi juicio es importante porque el título a mí, o sea, un buen título a mí me ayuda a saber exactamente para dónde va la investigación. O sea, una investigación que tiene un buen título, desde el inicio uno se da cuenta que está como bien perfilada. Y bueno, como dije recién, las preguntas, el objetivo, el método y todo lo demás también son muy importantes. Aquí hay algunos atributos para un buen título, ¿no? Un buen título. El título es como es como qué sé yo, no sé, pues como el marqueteo del proyecto de investigación. O sea, un título a mí me debe sonar interesante al leerlo y al escucharlo también, por cierto. Lo ideal es que contenga los elementos centrales del proceso de investigación. O sea, en el título siempre es bueno que esté el objeto de estudio. ¿Qué significa el objeto de estudio?
a quién voy a estudiar. O sea, si voy a hacer un trabajo de investigación entre los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Matemáticas, de la USACH, la idea es que eso esté incorporado dentro del título, porque ahí me doy cuenta de cuál es el horizonte del proceso indagativo, cuál es el universo de estudio, cuál es el objeto de estudio. O si lo voy a hacer dentro de todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias, o dentro de todos los estudiantes de la Universidad de Santiago, o dentro de todos los estudiantes de las universidades públicas, o dentro de todos los estudiantes de las universidades del país. Digamos, esa delimitación, la idea es que siempre esté presente en el título. Y que el título esté muy, muy enganchado con la pregunta. El título no es una pregunta, no se plantea en términos de preguntas, pero sí tienen que estar enganchados las dos cosas. O sea, yo veo título y pregunta y tengo que estar leyendo lo mismo, pero dicho de maneras quizás diferentes. Eh, Ahora, esto de provocador y sugerente, bueno, la idea es así como el marketeo que les mencionaba. Aquí hay algunos ejemplos de títulos, de títulos de trabajos de investigación reales, ¿no? Estos no son títulos inventados. Los saqué yo de algunos trabajos que me ha tocado trabajar y dirigir. Eh, bueno, acá, aquí, si se fijan en el primer título, dice que el trabajo tiene que ver con la percepción de docentes y directivos. O sea, aquí yo pongo de inmediato por dónde voy a ir, que es por la percepción. O sea, percepción es la búsqueda de opinión y qué sé yo, de docentes y directivos de educación media o sea, respecto de qué, sobre el tiempo no electivo en el proceso educativo y, o sea, aquí está el núcleo de la investigación. El problema de investigación aquí tiene que ver con cómo los docentes perciben, ¿no es cierto?, el tiempo electivo en el proceso educativo. ¿Cuál es el tiempo no electivo en un proceso educativo? Bueno, el tiempo fuera de la sala de clase, o que no está vinculada con la acción de la sala de clase, que puede ser lo que ocurre en el patio del colegio, por ejemplo y esto está focalizado, ¿no es cierto?, como centro de observación o como objeto de estudio en este colegio, el Centro Educacional Paimetino Carolina Llona de Cuevas de la comuna de Maipú. Y además dice que es un estudio de caso. Significa que sea un estudio de caso, que esto se va a realizar solo en una institución y que todas las conclusiones son válidas para esa institución y no para otro lugar. Entonces, acá con este título de la investigación, yo me puedo dar cuenta de qué se trata de inmediato. Aquí hay otro que dice sindicalización docente, su incidencia. Aquí yo tengo, fíjense que estoy usando esta palabra, o digamos, quien planteó este estudio usó esta palabra, incidencia, o sea, cómo influye, ¿no?, en el clima laboral y en los procesos educativos de los centros educativos de la comuna de San Joaquín. Aquí la observación es la siguiente. Aquí, de inmediato, hay una al tiro sale la pista de para dónde va el estudio, porque este trabajo lo que pretendía hacer, o lo que hizo, fue vincular la sindicalización docente, o sea, el número de profesores y profesoras de la municipalidad o los centros de la municipalidad de San Joaquín, que estaban adheridas y adheridos al sindicato de profesores, que es el colegio de profesores en el fondo. Y cómo eso incidía, o sea, el número o la proporción de sindicalizados, cómo incide en el clima laboral y en los procesos educativos. O sea, acá hay una hipótesis detrás de esto, que dice que podría ser la hipótesis que la sindicalización favorece el clima laboral y mejora los procesos educativos. Podría ser una hipótesis. Pero en todo caso, igual aquí en este título uno puede ver los elementos de la investigación. Bueno, acá hay más clima organizacional percibido por los profesores de la escuela especial en relación a las necesidades identificadas según la teoría sobre la motivación de Maslow. Otro estudio de caso. Aquí se trata de analizar el clima organizacional que perciben los profesores en función a una teoría específica. O sea, Maslow define cosas, ¿no es cierto? Seguramente ustedes han oído hablar de la pirámide de Maslow. ¿Alguien alguna vez ha oído hablar sobre eso? ¿Les suena la pirámide de Maslow?
Ah, Que la pirámide de Maslow, básicamente es que hay una pirámide donde la base son las cosas, es todo lo que es básico para el ser humano y que sin esas cosas básicas como un techo o comida, el ser humano no puede alcanzar una especie de autorrealización o llegar exactamente. a lugares más altos. Exactamente, Gabriel. Muchas gracias. Muy bien. Eso es la pirámide de Maslow, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades. Entonces, Maslow dice que tiene una estructura piramidal y en la base de la pirámide están las necesidades básicas de sobrevivencia, como son, por ejemplo, comer, dormir. Y ahí va escalando en necesidad. O sea, alguien no puede aspirar a llegar a la parte superior de la pirámide, que es la autorrealización, que es como la última necesidad, si primero no tiene satisfecha la parte original, digamos, la parte más básica. Bueno, entonces, en función de esa teoría sobre la motivación, eh, se hace este estudio del clima organizacional en esta escuela en particular. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de títulos de investigación que digamos, más o menos muestran lo que quiero ver. Después viene el problema, cómo se plantea el problema de la investigación. Acá dos citas. Primero, Akoff, que dice que cuando el problema está bien planteado, él está inmediatamente parcialmente resuelto. O sea, y esto es bien importante porque cuando yo planteo una pregunta, yo puedo imaginar respuestas, ¿no es cierto? Y bueno, ahí puedo hacer supuestos y también una hipótesis. Entonces, una buena pregunta me encamina hacia la respuesta posible de encontrar. Y con lo mismo con el planteamiento del problema. Cuando el problema de una investigación está bien planteada, yo puedo observar o ¿cómo lo digo? Puedo proyectar una posible respuesta a ese problema de investigación. Lo que hace la investigación es confirmar o no ese problema, esa respuesta, digamos, pero yo la puedo proyectar. Y cuando se proyecta, y cuando se proyecta explícitamente es a través de la hipótesis. Entonces, para Kerlinger, los criterios para plantear correctamente un problema son estos tres. Eh, debe ser expresado en términos de relación entre variables, puede estar expresado como una pregunta y debe implicar la posibilidad de su constatación empírica. Hay criterios para determinar cuál es el planteamiento del problema. Y en el planteamiento del problema, por cierto, también se determina cuál es el objeto de la investigación, lo que voy a mirar, ¿no? Eso es el planteamiento del problema, el objeto de la investigación. Entonces acá tenemos elementos para esto en la parte del planteamiento del problema. ¿Qué hice? El planteamiento del problema tiene estos elementos: los objetivos, las preguntas y la justificación. En lo que se refiere, bueno, a la pregunta de investigación, eh, acá los objetivos se tienen que expresar como preguntas de investigación. O al revés, los objetivos nacen de las preguntas de investigación y las preguntas dan pie a los objetivos de investigación. Entonces las preguntas pueden contener de manera directa el problema, de tal manera que se hace operacional. Por ejemplo, aquí tengo preguntas de investigación. ¿Cuáles son los factores que determinan la decisión de estudiar pedagogía? Esa es una pregunta de investigación. Así planteado, ¿no es cierto? Esta forma de hacer esta pregunta se puede decir que es vaga, porque no puntualiza, no es una pregunta que me permita hacer una focalización adecuada. Porque además es muy amplia. Los factores que determinan la decisión de estudiar. ¿En qué sentido es amplio? En el sentido que, por ejemplo, yo no estoy pensando eh,
digamos, no estoy definiendo aquí el objeto de investigación, no estoy diciendo cuáles son las motivaciones de un grupo particular, ¿no es cierto? O sea, si quiero hacer que esto sea una buena pregunta, debería decir algo así como cuáles son los principales factores de motivación para estudiar pedagogía entre o en los estudiantes de primer año de la carrera de ingeniería en geofísica, o la carrera de medicina, o la carrera de derecho, cualquier carrera, de la Universidad de Santiago de Chile, o de la Universidad de Chile, o de la Universidad de la Frontera, en fin. O sea, la idea de la pregunta de investigación es que apunte a algo muy concreto. Entonces, expresado de esta manera, suena un poco demasiado amplia. Y tengo otra pregunta. ¿Es determinante la influencia de familiares directos en la decisión de estudiar pedagogía? Esta pregunta es un poco más perfilada, pero de otra manera aquí le agregaría que falta, ¿cómo se llama?, definir más bien mejor el objeto. Así es la pregunta más precisa. ¿Es determinante la influencia de familiares? O sea, aquí yo sé que la respuesta, sé dónde buscar la respuesta. No sé cómo, me encamino a buscar la respuesta. O sea, aquí yo claramente para poder responder esa pregunta tengo que de alguna manera recoger información respecto de los familiares de los estudiantes y su vinculación con el estudiante y ver si ahí hay alguna conexión o no que esté apuntando hacia la decisión de estudiar pedagogía. Otra pregunta, ¿los estudiantes de pedagogía consideran el futuro estatus social al momento de decidir entrar a la carrera? O sea, aquí hay otra pregunta que está bien formulada, en el sentido de que está apuntando a un ámbito bien en particular. O sea, aquí yo estoy diciendo, bueno, dentro de las motivaciones, ¿el estatus social es importante en este grupo de estudiantes? O sea, entre ustedes, por ejemplo, que decidieron estudiar pedagogía, ¿para ustedes el estatus social fue importante a la hora de decidir la carrera? Puede que para algunas personas sí haya sido un factor. No el único, pero puede haber sido un factor importante. No olvide que los profesores tenemos un estatus social y que no tiene que ver con el nivel socioeconómico, por cierto, porque si fuera por nivel socioeconómico, ahí no hay mucho que decir, pero sí hay una valoración importante. Yo diría que si uno hiciera un estudio respecto de las profesiones que tienen alta valoración en la sociedad. Por cierto, que los docentes, y los profesores y las profesoras tienen una alta valoración en la sociedad, especialmente por los padres. Por los estudiantes también, pero bueno, en algunos casos no tanto. Pero en general por los padres sí. Y yo no sé si alguno de ustedes proviene de algún pueblo más pequeño. ¿Alguien vivió en algún pueblo chico, así como, no sé, pues de 5.000 habitantes o algo por el estilo? Como que voy a inventar nombres, como, no sé, Chiparongo, Placilla, no sé, pueblitos así chicos. ¿Alguno Yo de vivo, ustedes? yo ¿Sí? vivo en un pueblo chico, ¿Dónde vives tú, Mario? Águila Sur, que queda al sur de Paine. Al sur de Paine. ¿Cómo se llama el pueblo? Águila Sur, Águila Sur. sí. Y que al sur de Paine, mira, nunca lo había oído nombrar. Y está aquí por de la región metropolitana. De hecho, está al lado del peaje Angostura. Ah, por ahí está San Francisco Mostazal, por esos lados. Sí. El Chitaquelindo, yo no sé si, parece que ya no existe el Chitaquelindo, ¿no? El sector por lo menos sé que existe. No sé si el pueblo, creo que sí todavía. Ya. Bueno, y este es un pueblito, o sea, y ahí, como los pueblos tradicionales, tiene una escuela, tiene la iglesia, algo así, ¿o no? Tiene una escuela básica, un jardín, Ya, una placita chica, una ya, cancha de fútbol y la iglesia. ya. ¿Y cuál es el estatus social de los profesores de esa escuela? El estatus social, O sea, son valorados por la comunidad, son queridos por la comunidad, sí. ¿ah? O sea, digamos, que en algunos lugares está la imagen de la autoridad, no sé, po, qué sé yo, el alcalde o la alcaldesa, el cura y el profesor, al mismo nivel, o la profesora, como al mismo nivel en estatus social. Eh, entonces, sí, Alexandra, te escucho. Profe, hubo un tiempo en que yo estuve en Guara
Guara, que eso es muy sí, altiplano. sí, y Ya, mi abuelita hizo clases muchos años ahí. ya, Y ellos trabajaron siempre en escuelas rurales y ya, vivían en la ciudad y ya, iban a hacer clases allá y ya. los dejaban pero muy arriba, así los veían como, oh, muchas gracias por venir acá, como el estatus social lo tenían como muy Sí, alto. sí, sí, sí. A ese tipo de fenómenos me refería. Que en los lugares, en los pueblos más pequeños es como más evidente, es como más de piel, digamos. O sea, pues, típico que a los profes los celebran o les regalan cosas, y encima, en fin, es una manera bien generosa de agradecer el rol del profe o la profe, que es como es conocido con la comunidad. O sea, a través de los niños, el profesor y la profesora son muy reconocidos y conocidos y reconocidos en la comunidad. Bueno, ese es un estatus social. Entonces, alguien podría preguntar, ¿eso fue influyente o no en la decisión de estudiar pedagogía? Entonces, que en el caso de usted, me gustaría saber, ¿alguno de ustedes pensó en esas cosas cuando decidió estudiar pedagogía? ¿A alguien se le ocurrió eso, no? Yo en el ejemplo dos, profe, ¿Cuál es el ejemplo 2? el que dice que la influencia de los familiares directos. Ah, ya, ya. Esto es importante Sí, para tu sí, esa abuelita. fue, Para tu sí, abuelita es casi importante. todos son profes, entonces como que la sangre. Sí, correcto. Eso es ocurre con mucha frecuencia. ¿Y tu madre o tu padre son profesores? Mi papá es licenciado en estadística, Ya, pero hizo clase un tiempo, pero ya no, ahora ya, trabaja en otra cosa. ok, Pero sí, también lo llevaron para ese ya. camino. Bueno, ¿hay alguien más que sea hijo o hija de profesores o profesora? Yo, profe, ¿Tu mamá o tu papá? mi mamá, educadora diferencial. Tu mami es educadora diferencial. Ya. ¿Hay alguien más? Mi Profe, hermana es profe de historia. Tu hermana. Ya. Sí. profe, yo vengo de hermanos que son profesores y tíos y padrinos que son profesores, pero a diferencia de la Alexandra, Sí. a mí nunca me invitaron a estudiar pedagogía. Al contrario, me decían que por favor no lo hiciera porque era muy desvalorado. Porque era desvalorado, mira. Mira, pero ¿a qué se refería con desvalorado? Que es mucha pega, no Ah, está bien remodelado, no ya, siempre son buenos, no hay siempre buenos tratos y sí, una pega casi 24/7. ya, ya, sí, sí. Bueno, eso es verdad, eso es cierto. O sea, Es importante la vocación, me dicen, pero a veces no era suficiente. no A ellos les compensa. encanta su carrera, Ya, eh, aman ser profesores, pero me mira, decían que igual que ella en el otro lado. mira, bueno, si yo lo he escuchado tantas veces, es como bien contradictorio. En general, declaramos todos los problemas, porque además el gremio de los profes, y aquí me incluyo, somos harto buenos para quejarnos. Pero eh, pero hay muchas veces se hacen hartas declaraciones respecto de las dificultades que conlleva el ser profe, pero de todas maneras al final dice, pero yo amo lo que hago. Pero terminamos en esa declaración, yo amo lo que hago. Bueno, eso tiene que ver con los niveles de Maslow, quizá ahí uno podría entrar a interpretar estas cosas. Eh, pero bueno, en algunas partes, en algunos ámbitos, por cierto, mucha razón lo que te decía. O sea, a pesar de, digamos, la profesión tiene un nivel de reconocimiento social importante que no siempre está correlacionado con otros tipos de reconocimiento que son muy importantes también, como son las remuneraciones. Y de esto de trabajar, o sea, muchas veces se asocia que el trabajo del profe es la sala de clase, nada más, y lo que es mentira, porque uno como profe, ustedes lo saben también, uno si hace 2 horas de clase, dedica 1 hora para planificar la clase y otra hora para, no sé, para corregir cosas y qué sé yo. O sea, y siempre el profe se lleva pega para la casa. Eh, pero bueno, de todas maneras, hay determinantes familiares también, ¿no es cierto? O sea, que vamos perfilando nuestras preguntas de investigación. Después viene el porcentaje, o el puntaje más bien dicho, que no es porcentaje. El puntaje obtenido en la PSU determinó que los estudiantes escogieran la carrera de pedagogía. Aquí, bueno, por lo menos en mi época, como yo estudié en el pedagógico, ahí todas las carreras eran de pedagogía.
Y siempre decíamos lo siguiente, en los estudiantes de biología, por decir algo, hay varios que son médicos frustrados. No le alcanzó el puntaje para entrar a medicina, así que se metió a estudiar pedagogía. O entre los estudiantes de, no sé, pues de historia, hay varios abogados frustrados. O entre los estudiantes de física, hay varios ingenieros frustrados. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de los estudiantes que entraron a estudiar pedagogía lo hicieron simplemente porque el puntaje no les alcanzó para más? Eso es una pregunta de investigación. Y una pregunta un poco más integradora, por ejemplo, que estas preguntas pueden ser tres preguntas distintas, pero bueno, está escrita en estos términos. ¿Cuál de los siguientes factores, influencias familiares, estatus social futuro y puntaje obtenido en la PSU, fue más determinante en los estudiantes al momento de elegir estudiar pedagogía? Aquí tenemos una quinta pregunta, pero esas son preguntas de investigación. Entonces, los objetivos que se tienen que expresar de manera clara y precisa tienen que ver de la siguiente manera. Si lo que se quiere investigar son los factores de decisión de estudiar pedagogía, se pueden considerar los siguientes elementos o variables. Por ejemplo, los determinantes familiares, por ejemplo, el estatus social, por ejemplo, los puntajes obtenidos en la PSU. O sea, a partir de estas son preguntas de investigación, uno puede decir que podemos ir construyendo los objetivos de la investigación. De tal manera que uno puede fijar el primer objetivo. Determinar, verbo activo. Este es parte fundamental del objetivo. Determinar. Si la existencia de profesores en el núcleo familiar directo influyó en la decisión de estudiar pedagogía. Aquí hay un objetivo específico. Otro objetivo específico, distinguir, o sea, diferenciar, si la aspiración del estado social futuro influyó en la decisión de estudiar pedagogía. Otro objetivo específico. Viene de una pregunta. Y después, objetivo 3, determinar, como más tajante, si el puntaje obtenido en la PSU es el principal elemento al momento que los estudiantes prefirieron entrar a pedagogía. Aquí tengo tres objetivos que están vinculados con tres preguntas que me hice cuando estaba pensando yo en el tema, ¿cuáles son los determinantes para que los estudiantes estudien pedagogía? Y ahí yo me imagino preguntas. ¿Será lo familiar importante? ¿Será el estatus social importante? ¿Será el puntaje conseguido en la PSU importante? ¿Será el nivel socioeconómico? ¿Será lo de acá? ¿Será lo de Maya? Ahí tengo, y bueno, cada una de esas preguntas me da pie a objetivos. Entonces acá tengo los objetivos y los temas, digamos. Determinantes familiares, aquí tengo el objetivo. Estatus social, aquí está el objetivo. Puntaje obtenido en la PSU, aquí está el objetivo, ¿cierto? Distintos elementos que fueron expresados como pregunta, como acá dice. Entonces, aquí está la pregunta, aquí está la pregunta, aquí está la pregunta, y aquí están los objetivos. Claro, esta última no la habíamos visto, pero bueno, la pregunta estaba hecha. ¿Cuál de los factores es determinante, es más determinante? Influencia familiar, estatus social, futuro y puntaje obtenido en la PSU. Aquí está todo esto resumido en una gran pregunta que podría ser la pregunta de investigación. Bueno. ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, ahí está. Ahí está entonces el resumen de las preguntas y los objetivos en la formulación de la investigación. Ya. Entonces, ahí estamos bien. Ya. Ahí está. ¿Alguna duda respecto de la vinculación entre la forma de que se arma este trabajo? No, en esta parte no vamos a hablar del método, los métodos los vamos a ver por separado, pero yo quería partir como mostrándoles la estructura. La próxima sesión vamos a hablar de cómo se formulan objetivos, cuál es el rol del objetivo, qué es lo que hay que tener para formular un objetivo, cómo se van construyendo y esas cosas.
Vamos a hablar también de la formulación de hipótesis y vamos a definir los tipos de investigación. Eso es mañana. Mañana vamos a hablar de eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario o algo así? No, profe, no. por la duda. Ya. No por ahora. Ok.